Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy con un tema nacional que sigue generando mucho eco en la opinión pública. La Contraloría General de la República ha encontrado, en el marco de las investigaciones por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres, una serie de irregularidades en la contratación desde el año 2020 que en los términos de la afirmación comprometerían a gran parte de nuestra clase política. Como se diría en el argot popular, se están destapando ollas podridas. ¿Tendrán estas denuncias fines e intenciones electorales? ¿Intentarán tapar otro sinnúmero de escándalos del pasado y que están por venir? Estamos en medio de una corrupción estructural, como lo han dicho algunos de nuestros analistas en este programa. ¿Qué podemos esperar de lo que viene a propósito de estas investigaciones? ¿Se quedarán simplemente en mucho ruido y pocas nueces, en el efecto de un escándalo que no llevará nunca a determinar las responsabilidades específicas y, lo que es peor, a recuperar el dinero que se ha desviado en temas tan sensibles como los de los carrotanques y otros servicios? La Unidad Nacional de Gestión al Riesgo y Protección de Desastres tiene un régimen de contratación especial por su propia naturaleza. Esa naturaleza que permite atender situaciones inesperadas que requieren una atención inmediata del Estado. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? A propósito de esta noticia, también se ha surtido un debate amplísimo por unas declaraciones del expresidente de la República y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, quien ha dicho que la Organización de Naciones Unidas, la ONU, no tendría en buen recibo la declaración del presidente de que en el marco de los acuerdos de paz se podría invocar un proceso constituyente. El debate está bastante caldeado, está dando mucho de qué hablar y, por supuesto, en este programa hoy tenemos un panel habitual que nos ayudará a comprender desde su perspectiva lo que está pasando. Corrupción estructural en Colombia. Se están sacando los trapos sucios del gobierno anterior para destapar lo que estaba pasando ahora. ¿Se tendrá el mismo tratamiento por parte de los órganos de control y la fiscalía al funcionario del gobierno que sea? ¿O la regla tiene los mismos números, pero no las mismas medidas? Está con nosotros para analizar este tema el doctor Porfirio Castillo Zamora. Porfirio Castillo Zamora es abogado, especialista, experto en derecho constitucional, con una destacada trayectoria en el ejercicio de la profesión de abogado y, por supuesto, también como servidor público. Ha sido secretario en la alcaldía y del distrito de Barranquilla y ha sido también aspirante a la gobernación del Atlántico, entre otras dignidades. Por supuesto, es panelista habitual en este programa. Doctor Porfirio Castillo Zamora, bienvenido nuevamente al Termómetro. Muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Y la pregunta es esta: ¿por qué la olla podrida se destapa ahora? ¿Por qué llegó un nuevo director de apellido Carrillo con el retrovisor bien puesto y parece un retrovisor de esos buses viejos que andaban en Barranquilla? ¿Se acuerda que se
Se miraba no solo el pasajero que se subía, sino toda la cuadra, y está aprendiendo absolutamente todo. La pregunta aquí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Se le echa el agua sucia al gobierno anterior? ¿Tendrán el mismo tratamiento los funcionarios de este gobierno y del gobierno del pasado? Saludo a Julio, a Ronald, al doctor Luis Arturo y muy especialmente a la audiencia que nos dispensa su atención. Y el mensaje de saludo y de, digamos, de felicitación de, de Rigail, quien entra al escenario administrativo en el aspecto regional en un tema como el que ya conocemos, el del DPS. Un abrazo para todos. Bueno, primera pregunta, corrupción estructural. Yo le doy a eso bastante importancia, no desde el punto de vista del maniqueísmo. Yo no quiero que se interprete la corrupción con sentido maniqueo. Yo quiero que se mire que la corrupción en sí mismo es la ausencia de responsabilidad misional, funcional y de competencia asertiva de la función pública. O sea, aquí no estamos hablando desde la esquina de maniqueo, aquí estamos hablando desde la esquina de la democracia que reclama que sus instituciones no sean tan permeables o tan permeadas a los actos de corrupción. Entonces yo creo que sí es estructural y respetuosamente, con el ánimo de ser, de convocar a la preocupación que nos asiste hoy, creo que participamos de lo que se llama una cleptocracia. Es decir, hay una concepción de eso y hay casi un diseño institucional que eso facilita. En efecto, en medio de todo esto, ustedes revisan las normas que rigen las distintas materias y que inciden en los procesos de contratación y entonces llegamos a la conclusión de que si algo está atravesando, digamos, un momento difícil, es exactamente la contratación pública, afectada porque la línea general es la licitación, pero la verdad, y además de esa línea general de la licitación, tienes la publicación y tienes el componente de selección objetiva. Razón por la cual, ciertamente, con un solo proponente, la ley no permite, en principio, la ley no permite adjudicar. ¿Por qué? Porque el principio de la selección objetiva, ya desarrollado jurisprudencialmente por muchos años, además señala que para seleccionar por lo menos se necesitan dos. De tal suerte que ese principio que rectora la licitación pública y la contratación en Colombia es importante considerarlo para que no creamos que porque el pliego dice que esto o aquello, estemos permanentemente adjudicando licitaciones a un solo proponente. Desde ese punto de vista, eso y otros componentes, como usted lo ha señalado, el tema de las emergencias. En un país que vive en las emergencias, podemos decir que ya ahí no se gestiona el riesgo, ahí se gestiona la emergencia. Y aplica, en principio, también aquello de que el Estado pierde su perspectiva misional, funcional de su competencia y su razón de ser. También aplica para el caso de la reforma a la salud y de la prestación de los servicios a la salud. Es decir, en conjunto, el país tiene un fiscalismo puro y duro. En conjunto, los servicios públicos en el escenario del Estado Social de Derecho no son mirados como unos servicios, sino como un negocio. Y en conjunto, nuestra democracia es una democracia, con todo el respeto lo voy a decir, de poca participación. Podemos vernos en el espejo de México hoy y encontramos que votaron 90 millones de personas. Es decir, hubo una participación altísima, altísima. Y por supuesto, ganó AMLO. Ganó y ganó legítimamente. Es decir,
no ganó AMLO la presidencia, es decir, ganó su proyecto, en este sentido lo quiero decir. Entonces también tenemos una democracia sin participación, y la poca participación democrática que se da tiene el signo de la compra y venta de votos. En suma, en ese escenario, ¿cómo hacemos para creer que la corrupción de la que hablamos es estructural y que está diseñada casi que desde la perspectiva de una cleptocracia? Una cleptocracia, entendiendo por cleptocracia como esa disposición del cleptómano a apropiarse de lo que no le corresponde y no le compete. Lo cierto es que en el marco de todos estos escándalos de corrupción, ha dicho el presidente del Senado, a quien se le investiga por una declaración de un testigo en el que supuestamente habría recibido 3.000 millones de pesos para adelantar las reformas del Congreso. Imagínense ustedes la gravedad del asunto, porque se ponen los reflectores solo en el que supuestamente recibió, pero se llegó a decir que eso era una política de Estado. Política de Estado. El asunto es tan grave que el presidente del Senado ha dicho que él no va a hablar más del tema y que solamente acudirá ante la Corte Suprema, que está adelantando la fase de investigación para demostrar su inocencia, que debemos decir aquí. En Colombia se presume la inocencia. Las responsabilidades se tienen que comprobar, demostrar y aportar las evidencias suficientes en un juicio para estigmatizar a una persona, como lo hacen muchos medios, de dar por sentado el hecho de que en una investigación ya alguien es culpable. Es la justicia la encargada de determinar las responsabilidades. El papel de los medios debe ir dirigido a informar que en efecto está una investigación, salvo que se tenga algún interés particular sobre el anuncio. Y digo esto porque hacer trabajo imparcial no es una cosa sencilla. Todos tenemos preferencias, gustos, empatías, conocidos, amigos y hasta intereses. Pero el fin noble del buen periodismo es mucho más que informar, educar y entretener. Es tener un alto sentido de la responsabilidad social y estar apegado a la verdad. La verdad en lo más que se pueda para reducir, aunque suene simple, a la mentira que reina en una cultura de antivalores. Decimos esto, además, porque en el marco de todos estos escándalos, vamos a analizar más adelante, hay una fuerte discusión entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Juan Manuel Santos. Está con nosotros el doctor Ronald Valdés Padilla. Ronald Valdés Padilla es abogado, especialista, magíster, líder social y político de la comunidad afrodescendiente a nivel nacional en nuestro país, y ha sido además candidato a la alcaldía de Barranquilla por el partido ADA, entre otras dignidades. Panelista del termómetro. Seguirá el mismo rumbo del doctor Rigail Romero. Dice que el termómetro da buena suerte aquí a los panelistas. Por supuesto, tenemos panelistas de una talla importantísima, y parece que está con el bate también el doctor Porfirio Castillo Zamora, esperando la recta para sacarla del parque. Y ojo, porque desde este programa, así como hacemos referencia a los demás, estarán bajo la lupa nuestros panelistas cuando estén al frente y con el frasco de la mermelada. Un saludo a Rigail Romero Martínez, quien va a tener un frasco bien grande, porque se dice que Prosperidad Social es la chequera del gobierno. Sabemos de su calidad, de su idoneidad, de su probidad, y que dará buen ejemplo de lo que es administración sin duda alguna, como lo ha dicho en los comentarios en los que participó en este programa como panelista habitual. Doctor Ronald Valdés, bienvenido nuevamente al termómetro,
Y cuéntenos, ¿se está echando el agüita sucia y la basurita para la calle? ¿Cómo es eso del retrovisor de los buses de Cochofal? ¿Se acuerdan de esos buses de Cochofal viejos grandes que había, que tenían unos retrovisores enormes? Julio César, bueno, buenas tardes para ti, para el doctor Porfirio, pues encantado de estar aquí. Te veo que estás muy bien dateado con las decisiones gubernamentales. Bueno, yo creo, Julio, que aquí yo he venido insistiendo que hay que dar un debate de fondo sobre lo que significa el manejo de la administración pública, el erario público, la purificación del ejercicio gubernamental, aplicando los principios de la contratación estatal. Mira, cuando alguien dice que hay que robustecer las leyes, yo digo por el contrario. Aquí tenemos un régimen de inhabilidades, incompatibilidades, tenemos un código penal bastante robusto, un código procesal que en medio de las dificultades, pues también tenemos normatividad de extensión de dominio, etcétera, etcétera. Pero desde de vieja data hay una estrategia perversa de querer torcer la aplicabilidad de la ley, y esto pasa, Julio, cuando algunos actores cooptan los órganos del Ministerio Público como los organismos de control. Yo creo que en este país habría que revisar, y para eso sí es necesaria una reforma constitucional, la forma como se elige el Contralor General de la Nación. Mira, usted se imagina lo que implica para alguien que aspira a ser Contralor General de la Nación, más allá de su formación académica y de los requisitos constitucionales que debe acreditar, todo el lobby que tiene que hacer en medio de un Congreso, el lobby para ser procurador, para ser defensor del pueblo. Entonces yo creo que a partir de allí, desde la génesis de quienes deben ejercer vigilancia de la conducta oficial, quienes deben vigilar la inversión de los recursos de la nación, ahí comienza a torcerse el cuello. Y lo mismo, pues, solo ahora, pues la doctora, la nueva fiscal lleva muy poco tiempo y tenemos grandes expectativas a lo que ella dijo, la investigación con enfoque territorial, pues llega a aplicarse, pero en el pasado hemos tenido fiscales que son actores políticos y se olvidan de realizar la investigación penal, que es la razón de ser de ese cargo. Y creería que sí, tendría que haber un diálogo muy sincero con juristas, con expertos que hagan una investigación objetiva. Porque aquí todos los días hay señalamientos de X o Y personas y la ciudadanía le dice a uno, bueno, pero nadie está preso. No conocemos al primero que se le hayan incautado sus bienes. Y cuando no hay aplicabilidad de la justicia, es imposible avanzar hacia la paz social, que creo que es la búsqueda de todas las acciones estatales, y en eso sí no puede el país, no puede dudar ni puede titubear. Tiene que haber una aplicabilidad sin precedentes de la ley para que esos hechos no se vuelvan a cometer. Lo que pasa es que también yo creería que las investigaciones de tipo disciplinario, fiscal, penal, tendrían que separarse de la diatriba política. Porque uno ve incluso, Julio, que hay unos medios que dicen contundentes pruebas del medio tal, como si ellos fueran jueces para valorar el peso de una prueba, para desvirtuar la presunción de inocencia o para corroborar la culpabilidad de alguien. No se le olvide que la presunción de inocencia es un derecho universal recogido en la Constitución Política y recogido en el Estatuto Procesal Penal. Para condenar a alguien hay que tener no solamente certeza del hecho, certeza de la responsabilidad y un convencimiento más allá de toda duda de que la evidencia física, los elementos probatorios y la información destruyen la presunción de inocencia. Entonces, ese largo camino para establecer la verdad real, porque una cosa es la verdad real y otra la verdad procesal, y sobre la base de ella es que se puede sancionar a alguien. Hay una interrupción que normalmente termina cambiando en la impunidad. Por eso ustedes ven el grueso de procesos que han fenecido en la prescripción, y muchos de sus actores pues o se mueren impunes, viven tranquilamente disfrutando sus bienes, e incluso actúan con la repelencia de que ellos se apartan de la política, pero entonces la mujer, el hermano, el primo, la amiga, etcétera, actúan a nombre de ellos. Pero sí se necesita, pues, no podemos estar de escándalo en escándalo. Yo creo que parte del cambio que nosotros venimos impulsando precisamente es la costumbre de hacer política, la costumbre de administrar bien. Cada peso de los colombianos tiene que ser sagrado, máxime cuando
el ciudadano asume las cargas, muchas cargas tributarias, pero precisamente pensando en que esa carga que asume pues se vea escenificada, ejemplificada, materializada en obras del desarrollo económico y social. Y ha sido una de las apuestas que ha tenido el presidente Petro, precisamente pues hacer un control, que la administración sea más efectiva, de resultados, que sea una administración que pueda verificarse. Hay un hecho que ha pasado muy tranquilo y que algunos han obviado, algunos voluntarios y otros con intención, y es que casi todos los escándalos que se han destapado, pues lo ha hecho el mismo gobierno porque ha tenido la interés para hacerlo. Por ahí acabo de leer el informe del Contralor General de la Nación, la Contraloría, perdón, sobre los hechos de los últimos 4 años. Bueno, hace 4 años, ¿quiénes eran gobierno? Entonces, aquí lo que ha cambiado, Julio, es la impunidad, y pretenden convertir la impunidad en un abolengo, como si fuera una costumbre del ejercicio del poder, pues la corrupción, la apropiación de los recursos públicos. Y eso no es la razón de ser de un Estado social de derecho. Creo que hay muchas necesidades básicas insatisfechas, muchas desigualdades en este país, y para eso es que es el presupuesto público. El presupuesto público no es para derrocharlo, no es para pagar favores, ni para que un grupo pues haga del poder político una trácala, una aduana, afectando a segmentos poblacionales. Por eso yo creo que tenemos que tener, y termino con esto, tenemos que hacer un pacto de nación. Hay cosas que no pueden ser de gobierno sino de Estado. 1, la aplicabilidad de la justicia. 2, no hay intocable. 3, profundizar en el mérito para acceder a la función pública. Yo creo que esa es una tarea que dejó el constituyente, y esa fue la razón de ser de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Necesitamos una burocracia, en el buen sentido de la palabra, fortalecida, preparada, con formación en gerencia pública y avisorando resultados. Y mira, a propósito de esto, yo veía los resultados de México el domingo, y uno de los éxitos del gobierno mexicano ha sido la combinación entre la política, pero también con el resultado en la gestión y la producción de bienestar. Yo tuve la oportunidad de estudiar en el Instituto Universitario Veracruzano, Administración Pública, y puedo decir que en ese sentido los mexicanos han entendido lo que significa llevar a la práctica los programas de gobierno. Yo creo que es un camino que nosotros no podemos, por supuesto, copiarlo, porque tenemos realidades políticas, geográficas, idiosincrasias distintas, pero es un modelo a seguir en lo que significa buen gobierno, que más que una retórica de un expresidente del pasado, es la garantía de que la ciudadanía pueda ver que el Estado está cumpliendo sus fines, y para lo cual pues está establecido el poder político como eje pensando siempre en el bienestar general, y como garantía suprema pues de la máxima felicidad para los ciudadanos. Yo creo que suena bonito, suena romántico, pero tenemos que cumplir lo que está plasmado en el Pacto Social, y esa es la Constitución del año 91. A propósito de que suene bonito y de que suene romántico, cuando se le preguntó al gran poeta nicaragüense Rubén Darío si se consideraba romántico, él respondió muy hábil como buen poeta: ¿y quién que es? No es romántico. El asunto es que hay mucho romanticismo aquí y poco realismo mágico en nuestra literatura, o tal vez el realismo mágico hace esta parodia de El Coronel, no tiene quien le escriba, que está esperando una carta de bienestar que nunca llega, como muchos pensionados en Colombia. El tema aquí todavía es mucho más preocupante, porque se está discutiendo sobre quién se robó la Unidad Nacional de Gestión al Riesgo y Atención de Desastres, pero sigue el problema del agua potable, sigue el problema del desempleo, sigue el problema de la inequidad, de la injusticia, de la ausencia de conectividad. Ahora se ha agravado el problema de la salud con los maestros, y no voy a mencionar aquí, no voy a decir carrandanga porque es una palabra bastante barranquillera, pero que no suelo utilizar, pero la lista larga de asuntos todavía sin resolver. Y digo asuntos todavía sin resolver porque una noticia fresquita. Mientras los escándalos distraen,
se hunde el proyecto en el Congreso de la República que buscaba reducir los salarios de los congresistas. A propósito de eso, el próximo martes, hoy martes, recibirán una prima adicional al salario de 48 millones de pesos que perciben de 19 millones de pesos. Un retroactivo. Se hunden unas cosas, otras pasan muy rápido, entre escándalos de maletines y de cosas, corrupción estructural. Está con nosotros el doctor Luis Arturo Ramírez Roa. Luis Arturo Ramírez Roa es abogado, especialista, magíster con estudios doctorales en Derecho, presidente del Colegio de Abogados de la Orinoquía Colombiana, miembro de otras colegiaturas, asociaciones de abogados a nivel nacional, ha sido secretario también de gobierno en el departamento en la Orinoquía Colombiana, específicamente en el departamento del Casanare, entre otras dignidades, líder social y por supuesto panelista en este programa. Doctor Luis Arturo Ramírez Roa, bienvenido al Termómetro. Muchas gracias por estar con nosotros. Y la pregunta aquí es simple. ¿Se le está echando el agua sucia a los gobiernos anteriores diciendo que esto viene desde el 2020? ¿O se determinarán las responsabilidades a propósito de la investigación de la Contraloría General de la República, que ha dicho la Contraloría General de la República que es un problema terrible que ha afectado y que tiene involucrada a toda la clase política? Corrupción estructural, o como decía el hombre que afirmó entregar uno de los maletines, ¿es una política de Estado? A ver, muy buenas tardes. La verdad, pues, hoy con este tema me da doble tristeza. La primera porque desafortunadamente en la noche, y permítame en 10 segundos, falleció Jesús Blanco, uno de los grandes juristas penalistas de México, sobre todo en el estado de Puebla, gran amigo y con quien tuve la oportunidad de compartir más de 15 años en escenarios nacionales e internacionales, en congresos y disertaciones. Y la segunda tristeza es que, escuchando yo a quienes me antecedieron en la palabra, a veces cuando uno se pone y se sienta a ver la radiografía del Estado colombiano, democrático, pluralista, que se basa en el principio de la dignidad humana, de la vida, de la salud, del empleo, del desarrollo integral, de la defensa de la Pachamama. Y escuchar uno con tanta certeza el análisis tan objetivo que hacen quienes me antecedieron en la palabra, incluido usted, mi doctor Julio César, a veces yo creo que yo no vivo en Colombia, que este es otro país, que la sociedad colombiana hemos perdido tanto nuestro Estado Social de Derecho que no sabemos que tenemos un Estado Social de Derecho, que no sabemos que tenemos una constitución que parece una carta de amor, parece, pero no lo es. Desafortunadamente, nuestro Estado colombiano, nuestro sistema democrático, entre comillas, pues hoy en día está enfrentado a lo que en otras palabras en inglés se llama, ¿cierto?, la justicia de la guerra. ¿Y qué sucede? Hemos venido siendo desde 1492 saqueados por los españoles, vulnerados nuestros derechos de manera tan notoria de nuestros padres indígenas, violados, saqueados, abusados, esclavizados. Y después creímos que después del 7 de agosto de 1819 y con el grito del 20 de julio de 1810,
habíamos logrado la independencia, incluso dijimos que ya en Colombia no habían esclavos y que no hay esclavos. Y uno se pregunta, si en Colombia no hay esclavitud, ¿por qué tanta desigualdad? Si en Colombia no hay esclavitud, ¿por qué tanto analfabetismo? Si en Colombia no hay esclavitud, ¿por qué tanta violación de los derechos humanos y de los derechos fundamentales? Si en Colombia no hay esclavitud, ¿por qué tanta violación de la ley? Si en Colombia no hay esclavitud, ¿por qué se oponen algunas, entre comillas, clases políticas? Porque yo no puedo entender cómo una clase política, y las personas que me están escuchando y sobre todo con quien estoy compartiendo este panel, saben perfectamente cuáles son los objetivos, fines y razones de la política. Entonces yo no sé si verdad son clase política o son clase de depredadores, corruptos, o qué clase son estos. La verdad que es absolutamente inaceptable en un Estado social de derecho de que los recursos de la salud, de la educación y de los más necesitados lleguen a los bolsillos de estos infames, por no decir otra cosa. Y entonces aquí viene una gran pregunta, y los que están conmigo en este panel de abogados también. ¿Qué pasa con la Administración de Justicia? ¿Qué pasa con la Procuraduría? ¿Qué pasa con la Contraloría? ¿Qué pasa con todos los entes de control, tanto a nivel nacional como a nivel departamental como a nivel local, que no actúan en prevención y de evitar este saqueo del erario? Con tanta gente diariamente aguantando hambre, física hambre. Aquí en mi municipio, Tauramena, que me queda aquí a 3 kilómetros, el pozo de Cusiana Petrolero, que es uno de los que más gas y petróleo le da al país durante 35 años. Aquí en este pueblo de 22.000 habitantes hay gente que a esta hora no se ha tomado ni un pocillo de agua de panela, aguantando física hambre, mientras los recursos de esta gente se los roban estos infames. Y formamos un escándalo mediático. Y formamos toda una paranoia importantísima en los medios que se alimentan de toda esta desgracia. Pero nos importa más el espectáculo público en lugar de enjuiciar socialmente a todos estos, y perdónenme la expresión, desgraciados que se roban el dinero y el erario de todos y cada uno de los colombianos. Eso me parece a mí terrible. Y eso, la verdad, es inaceptable. Y empezamos el show mediático que es responsabilidad del gobierno actual. Todos los males que se están presentando es al gobierno actual. Y yo digo, gracias al gobierno Petro, por lo menos la gente se está dando cuenta del árbol envenenado que han construido los anteriores presidentes de la República y todos los que han gobernado este estado. Ahora sí se descubrieron todo. Y ojalá, yo sí por eso invito, ojalá la Fiscalía General de la Nación cumpla su función constitucional e investigue no solamente a quienes hoy están en el escenario nacional como corruptos, no, sino a todos los que se han robado la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Porque como se ha dicho, y uno analizando cómo se creó esa unidad desde el punto de vista jurídico, eso fue simplemente una caja de corrupción, donde allí se designan millones y billones de pesos para atender las necesidades de los desastres nacionales, y allí lo único que ha hecho ese dinero es
malgastado, malversado y enriqueciendo a personas que no lo necesitan y que supuestamente son nuestros grandes, digo entre comillas, políticos. Eso da vergüenza. El viernes tuve la oportunidad de participar en un congreso en Perú, analizando el tema de la corrupción, no solamente en nuestros estados, sino en Latinoamérica y en el mundo. Y desafortunadamente, esto es una cosa definitivamente que no sabemos hasta dónde vamos a llegar con esta situación. Pero yo creo... Situación bastante compleja, doctor Luis Arturo. Y téngalo ahí, como dicen uno, amarra el comentario que viene, porque a partir de este momento sube la temperatura en el termómetro. Y es que en el marco de esta serie de escándalos que hoy han explicado nuestros panelistas desde sus ángulos de vista, se ha generado toda una discusión entre expresidentes. Algunos funcionarios del gobierno, como el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, ha llamado a los expresidentes el sindicato del pasado y ha encontrado réplica en el propio presidente de la República, quien, respondiéndole a un comentario de Juan Manuel Santos, dijo: no niego la posibilidad en el futuro, refiriéndose a la reelección. Y ojo con esto, a lo mejor ha visto el presidente de la República este programa y le mandamos un saludo. El país espera que a usted le vaya bien, porque si a usted le va bien a Colombia. Pero decirlo claramente, si el propósito de la constituyente, entre otras cosas, de hacer los cambios es reelegirse, pues propóngale esa agenda al país. Y el país estará en capacidad, la opinión pública, de evaluar si es conveniente o no. A propósito del triunfo en México, yo no vi a Andrés Manuel López Obrador solicitando una reelección. Ha puesto una candidata de su partido, militante de sus entrañas, de la izquierda pura, ¿no? Que se reencanchó ahora y se volvió izquierda, como están haciendo algunas figuras en Colombia. Por eso todo el mundo quiere ser de izquierda. Y digo todo el mundo irónicamente, como otros que lo niegan cuando la popularidad del gobierno desciende, entonces dicen que ya no lo son. Este modelo reeleccionista en Colombia no será una forma de evadir responsabilidades. Y no lo digo por el presidente actual, porque el presidente Iván Duque, en medio de la discusión entre Juan Manuel Santos y el presidente Petro, ha dicho: quien negoció la paz ahora viene de redentor. Miren las palabras textuales del presidente, el expresidente Iván Duque: el que ayudó a elegir el desastre ahora viene como redentor de la paz. Y el ex canciller, suspendido por la Procuraduría, Álvaro Leiva, le ha contestado al expresidente y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, diciéndole: se lo explicaré con plastilina. Todo a propósito de que el presidente Juan Manuel Santos ha dicho literalmente que el presidente Petro debe dedicarse a implementar los acuerdos de paz, porque en el marco de los acuerdos de paz es improbable una constituyente. Ojo con lo que voy a decir. Seguimos distraídos. Aquí no se está tratando lo fundamental. Escándalos, sí. Los órganos de control y los organismos judiciales deben determinar responsabilidades, pero no para generar un show, para recuperar el dinero. Lo que se persigue es el dinero, porque está bien que vayan a la cárcel, pero ¿dónde queda la plata? Algunos se jubilan y se pensionan anticipadamente en suites de lujos, en cárceles de máxima seguridad, pero con bastante dinero en la cuenta.
Hay que rescatar son esos fondos públicos y llevárselos a los más necesitados. Ese es el verdadero problema de este país. No es ponerse a estar discutiendo sobre cosas que son importantes, pero no son fundamentales. Hasta que no se resuelva lo esencial, lo vital, el problema del agua potable y ese cáncer de la corrupción que está diseminado, no avanzaremos. Entonces seguimos distraídos en la opinión de lo que algunos llaman sindicatos. Yo respetuosamente, porque siempre he sido un defensor del respeto, de la dignidad, trátese de quien se trate. Los expresidentes no son ningún sindicato. Fueron las máximas autoridades de la nación sin demeritar la labor y la gran función social que realizan los sindicatos. Pero son expresidentes que en lugar de reunirse en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, tienen ahora una comisión externa de relaciones interiores, pues eso habrá que revisarlo y hacer los llamamientos respetuosos. Pero el presidente los ha llamado a preguntarles algo en su experiencia, en su experticia, los ha convocado en ese espíritu que establece la misma carta política de que el primer mandatario debe unir al país, poniéndose a pelear con quienes han ejercido la presidencia. No se resuelve el problema de los dineros que se han perdido, no se resuelve el problema de la corrupción y no se es eficiente. Vuelvo, insisto, ¿dónde está el tren? El tren que iba a conectar a Cartagena con Barranquilla y Santa Marta. Miren, si hay plata, eso se construye en menos de un año. Si hay voluntad, si hay decisión, si hay eficacia. Eso no es una imposibilidad. Qué bonito sería montarse en ese tren. ¿O es que acaso nosotros somos menos que otros países que cuentan con medios de transporte que facilitan la comunicación entre las ciudades? Pero ya no se está hablando de eso. Se está hablando de otras cosas. Ah, que el tren es muy oneroso y hay que resolver el problema del hambre. Hay que resolver el problema del hambre, pero también el problema del transporte y la conectividad. No se puede enfocar en una sola cosa y decir que no hay plata. Yo les voy a decir algo. Cuando llega el 24 de diciembre y los hijos, a propósito de que se aproxima el Día del Padre, le piden al padre un regalo, lo menos que puede hacer un papá, aunque no tenga, es decir que no hay plata. Un papá busca un detalle de donde sea y se lo entrega a su hijo. Cuando hay voluntad, cuando hay deseos, se resuelven los problemas. Doctor Porfirio Castillo Zamora, ha subido la temperatura hoy en el termómetro, pero yo quiero hacerle esa pregunta. En el marco del acuerdo de paz con la FARC, ¿se puede habilitar una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Y qué opinión le merece la declaración del presidente Petro, quien ha dicho textualmente que él no está buscando la reelección, pero ahora varía el sistema y dice que no lo descarta en un futuro porque tendrá el poder constituyente que pronunciarse? Vamos y vemos tres componentes en el interrogatorio, en la pregunta. La primera, constituyente y reelección. Yo personalmente quiero establecer, fui muy contrario a la reelección, ni siquiera voy a decir a la reelección, porque entiendo que el periodo de gobierno del Estado Social de Derecho es compatible, y así se planteó, en relación con sus pesos, contrapesos, etc. Es decir, para construir democracia, para construir instituciones, necesitamos un periodo corto que sea compatible con los pesos y contrapesos del Estado moderno y que además sea capaz de articular un proceso detrás de otro para materializar los fines del Estado Social de Derecho. Entonces, cuando se aprobó la reelección, se rompieron los pesos y los contrapesos. Y para que la cosa quede clara, organismo, vamos a decirlo en un lenguaje que me gusta. El Estado. Parece que tenemos problemas con el audio del doctor Porfirio
Castillo Zamora. Le escuchamos, doctor Porfirio. Bueno, había dicho posiblemente que el periodo de gobierno de 4 años era compatible con el concepto de Estado que habíamos definido y especialmente con sus pesos y sus contrapesos, que es lo que caracteriza al Estado moderno. Desde ese punto de vista, yo fui enemigo de la reelección. No digo de la reelección de Juan ni de todas las reelecciones. Voté contra todas ellas porque los consideré que eran un golpe de Estado digamos, con matices constitucionales, un golpe de Estado constitucional, pero no respondió al diseño que el constituyente del 91 había hecho del gobierno en cuanto a su periodo, de tal forma que no rompiera, que no desbalanceara esos organismos independientes que el Estado tenía para protegerlo de ese gobierno. Estamos hablando del Banco de la República, posiblemente de la misma Corte Constitucional, cuyo periodo de los integrantes no coincide, no es el mismo. Tratar de romper esa unanimidad. Desde ese punto de vista, así no se puede defender la reelección. 2, desde el punto de vista del acuerdo de paz, no es correcto pensar que a partir del acuerdo de paz y hoy, cuando el acuerdo de paz se ha violado, sí, desde hace mucho rato, entonces nos encontremos con que desde ese punto de vista y dado de un comentario que cuando Juan Manuel Santos dijo que no se podía, Álvaro Leiva contestó, es que eso está en la página que él no leyó. No me parece que se haya tratado, la respuesta de Leiva, yo he sido muy amigo de Leiva en el mejor sentido de la palabra, no responde a un manejo serio y acertado. Incluso, debo decir que yo me sorprendí mucho con el Leiva que actuó en la Cancillería y con toda esa cantidad de cosas. Lo veo por fuera de ello. Tercero, ¿podría haber reelección? Hombre, podría haber reelección siempre y cuando que no se rompieran los contrapesos, pero como estamos diseñados, no puede haberla. Entonces tendríamos que hacer toda una reestructuración del aparato estatal para ver cómo podríamos alcanzar esa posibilidad de reelegir un buen gobierno. Pero los países no se salvan ni las democracias se construyen con las dictaduras o con los periodos largos. La democracia se construye con periodos cortos y nosotros, aunque no lo creamos, estamos en un proceso de construcción democrática todavía, donde, como decía el doctor Luis Arturo ahorita, no hemos logrado romper las cadenas que heredamos de la colonia y donde todavía tenemos una sociedad testamental. El caso del Cauca, por ejemplo, y el caso de la costa Caribe, por ejemplo. Entonces, también ahí pues hago mi aporte en ese sentido. No es que la reelección sea un pecado. La reelección es un pecado cuando rompe el Estado de Derecho y cuando el Estado de Derecho se hace subalterno de la reelección. Debo dar un paso hacia atrás y hablar de la corrupción para establecer lo que me parece preciso. Miren, esta corrupción tiene su origen en las elecciones. Tiene su origen en las elecciones. Y todos nosotros, cuando digo todos nosotros, trato de no excluirnos por razones éticas. Pertenecemos a la misma sociedad en que estamos y no queremos ser maniqueos. Y todos nosotros nos hemos ido acostumbrando o peleando o terminamos respetando unas elecciones que nosotros sabemos, honestamente, que no reflejan la expresión libre de la voluntad popular. Desde ese punto de vista, dígame usted dónde podemos situarnos, dónde está la línea base para la lucha contra la corrupción. Hay que revisar toda la trazabilidad del Estado. Mire, comparen ustedes el costo administrativo de una entidad frente a sus resultados. Y voy a poner nombre. La Procuraduría. ¿Cuánto ganan los procuradores delegados? Esas desproporciones salariales también estimulan privilegios y también nos lleva a situaciones como que dicen que para ser magistrado, que para hacer esto. ¿Saben qué? El tema de la corrupción va más allá de una pelea política entre nosotros.
el tema de la corrupción es un tema cultural. El tema de la corrupción es un tema con el que nos hemos acostumbrado a vivir o a malvivir hasta el punto de que no es posible que no entendamos, estoy hablando para la costa Caribe, que el tema de la energía, que el tema del alumbrado convencional o no, que el tema de la energía es un tema de salud entre nosotros. ¿Cuánto puede uno resistir? Una persona enferma, esclerosis, isquemia o cualquier cosa que se parezca a temperaturas de 40 grados perceptivas. O sea, ese es un tema de eso. Y como decía el doctor Luis Arturo ahorita, me lo voy a coger la línea, es que no nos hemos acostumbrado a pensar desde la óptica del Estado Social de Derecho. Es que no sabemos por qué nos llamamos Estado Social de Derecho. Es que no revisamos los fines. Y desde ese punto de vista, yo digo que los costos de la energía en el Caribe son incompatibles con el Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho debe ofertar servicios buenos y de bajo costo. Eso es lo que nos hace competitivos y equitativos. Cuando no hay equidad, señores, no busquemos honradez ni honorabilidad. Si ustedes revisan cuánto cuesta el funcionamiento de una institución como la Procuraduría, cuánto ganan los funcionarios, y yo no peleo con los buenos salarios, yo estoy diciendo si todos tenemos buenos salarios, ¿cuánto ganan? Ustedes se dan cuenta que el gasto público de una entidad de esa naturaleza, y aplicaría para los dos organismos de control administrativo, el disciplinario, no refleja los resultados que hagan creer que es correcto que tengan ese rol, que tengan esos salarios y que tengan esas competencias. Señores, este es un tema muy, pero muy grave y va más allá del maniqueísmo. Es cultural, es estructural. No hay componente mayor en los negocios que el de engañar al otro, que el de la viveza. Este es un tema que debemos tratar. Los colombianos debemos empezar a sentarnos para hablar de esto, para buscar una salida a esto, pero realmente pensando en serio. Yo no creo ni en el maniqueísmo, ni en el culto a la personalidad, ni en el milagro. Yo creo en que la democracia se salva cuando la profundizamos, pero estamos en crisis. Ha transcurrido el tiempo, pero quiero preguntarle lo mismo al doctor Ronald Valdés Padilla. En el marco del acuerdo de paz con las FARC, ¿se puede activar una asamblea constituyente? Tiene razón el ex canciller Leiva, que además ha dicho que le explicará con plastilina al presidente Juan Manuel Santos cuando activen esto ante la ONU. Y, por supuesto, su opinión sobre la declaración del presidente, que dice que no se negaría en un futuro a que el poder constituyente mirara el tema de la reelección. Doctor Ronald Valdés Padilla. Mira, Julio, lo primero que hay que señalar es que el acuerdo de paz, pues, sus disposiciones, gran parte están incorporadas en la Constitución. No olvídese que primero fue un ejercicio del plebiscito y bueno, hubo los resultados conocidos, pero acuérdese también hubo unos actos legislativos que modificaron la Constitución, que permitieron un mecanismo legislativo abreviado, conocido como Fast Track, y un análisis constitucional que hizo la Corte en su momento. Otra cosa es que, bueno, el gobierno Duque, pues, al ser un acuerdo que ellos no suscribieron, pues comenzaron muchos de esos sectores a señalar que había que hacer triza el acuerdo. En el caso concreto del doctor Leiva, yo, el doctor Leiva, tengo gran respeto por él y gran admiración, pero Leiva ha sido un hombre pues que siempre le ha apostado a la salida negociada, pero yo creo que hay temas que hay que mirarlo con bastante sindéresis, con bastante calma y no bajo la emoción, porque se presta para que se generen matrices de confusión. Mira, la constituyente está prevista en la Constitución, Julio, quienes nos ven,
Eso está en el artículo 374 de la Constitución, 376. Ahí está claro que la constituyente es posible. De no haber sido posible, pues el constituyente hubiera hecho lo que pasó en Honduras. Pero el constituyente del 91 no hizo eso. El constituyente del 91 dijo, podrá convocarse una Asamblea Nacional Constituyente previa ley aprobada por la mayoría de las cámaras. Esa es la ruta que está establecida en la Constitución. Por supuesto que la Constitución ha sido objeto de todo tipo de reformas por vía de acto legislativo. Y el tema de la reelección, que el presidente Petro, creo que en la última entrevista fue claro y diáfano. Aquí, Julio, los únicos que han tocado la Constitución sin consultar a los colombianos, sino consultando a sus mayorías en el Congreso, fue Uribe, para permitir la reelección inmediata de él, y Santos, bajo la teoría del equilibrio de poderes, para elegirse y luego eliminarla. Esos han sido los dos aspectos muy centrales. Acá no. Acá la constituyente será una iniciativa, una posibilidad no solamente de Petro, porque no se olvide que un número de ciudadanos podemos impulsar un proceso constituyente. Y un proceso constituyente de este país, yo no creo que se reduzca solamente a si se reelige o no el presidente, o se aumenta o no el periodo. Yo creo, Julio, que una constituyente es necesaria por lo que les decía inicialmente. Tenemos que resolver unos organismos de control que tengan independencia para que puedan investigar los escándalos bochornosos que tenemos en el país. Dos, tenemos que una reforma constitucional para que quede claro cómo se elige el fiscal general de la nación. Necesitamos una reforma constitucional para que el agua, la alimentación sean derechos fundamentales. Necesitamos una reforma constitucional para adecuar la carta política a estos tiempos. Una reforma política, una reforma constitucional que permita que las grandes reformas puedan hacerse bajo un nuevo contrato social. Para eso es una constituyente que no es negable en ninguna parte. Ahora, y simplifico en esto, la constituyente se sataniza porque se maneja un discurso personalizado, que si vamos a hacer como Venezuela, que Petro se va a perpetuar en el poder. Nada de eso. Esas son razones políticas para confundir. Pero el presidente no ha dicho que se quiere perpetuar en el poder. Ha dicho hoy la constituyente, la constituyente de la Constitución no es un tema del gobierno de Petro. Lo hizo el constituyente del 91, previendo que en cualquier momento la sociedad tenía que buscar salidas, así como la constitución del 91 fue el resultado de unas condiciones endógenas y exógenas y una situación fáctica que deslegitimó al poder político de la nación en ese momento. Yo no descarto que eso pueda ocurrir ahora, pero comparto contigo, Julio, aquí más allá de lo que diga Leiva, lo que diga Ronald, lo que diga Julio, lo que diga el presidente Petro, aquí el único dueño de la soberanía popular, dueño del poder y que de las decisiones es el pueblo colombiano. A ese que hay que preguntarle en un escenario si quiere que continuemos en esta situación o quiere que se acometan las grandes reformas para esta y las futuras generaciones. Preocupémonos el día que el pueblo colombiano se pronuncie, Julio. Ese es el juez, el colombiano de a pie. Ese es quien va a tener la última palabra sobre el país de los próximos años, no actores políticos. El presidente es un ciudadano, emite opiniones constitucionales, la constituyente está prevista en la Constitución, Leiva como ciudadano no puede plantear lo que él considere, pero aquí es el constituyente. Pensamos pues, demócratas siempre dejamos al constituyente primario las grandes decisiones de la nación. Doctor Luis Arturo Ramírez Roa, la misma pregunta. ¿El marco de los acuerdos de paz con la FARC habilitaría la convocatoria al poder constituyente? Y el presidente ya ha dicho, ya lo habíamos discutido aquí muchas veces en el termómetro, que nos pueden sacar los programas pasados los que decían que no estaban de acuerdo con eso. Ahora el presidente dice que él consideraría lo que diga el poder constituyente y que no se cerraría de banda a esa posibilidad. A ver, yo pienso que, bueno, lo de la Asamblea Nacional Constituyente, tal como lo han dicho quienes me anteceden, está en la Constitución Política y tiene unos procedimientos establecidos.
Yo pienso que si nosotros seguimos lo que dice el numeral 2 del acuerdo final del proceso de paz con la FARC-EP, que se refiere a la apertura democrática para construir la paz. Y ese numeral o ese punto donde dice el gobierno nacional y la FARC-EP consideran que, o sea, ¿qué consideraron al firmar ese acuerdo? Que pues, fue un acto legislativo. Abro comillas. La construcción de la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto que requiere la participación de todas las personas sin distinción. Eso es lo que ha llevado, y el señor presidente lo ha manifestado casi diariamente, el acuerdo nacional. Desafortunadamente aquí la envidia, el egoísmo, o como lo queramos llamar, los enemigos, entre comillas, de la paz, que les gusta la guerra, pero les gusta la guerra desde allá, de los escritorios desde Bogotá, que les gusta hacer, y como decimos en el llano, machos desde un escritorio. A mí me gustaría que esos que hablan tan bonito allá y que dicen que hay que eliminar al enemigo, vinieran y vivieran por ahí, en estas veredas donde no están los carros blindados, donde no están 20, 30 hombres cuidándolos, donde están solamente a la seguridad de la naturaleza, a ver qué tan guapos son. Y para que miren realmente por qué se hace necesaria la paz en Colombia. Estaba mirando ahorita algo que estaba circulando en el mundo y dice una niña con un papelito, dice: reto a los congresistas de Colombia que viven con el salario de mi madre, que es una cocinera. Sería importante eso, ¿no? Buena lección de los niños. Entonces, esa construcción de la paz debe hacerlo el constituyente primario, el poder soberano que tenemos cada uno de los colombianos. Yo creo, y en parte felicito yo al expresidente Santos, que dice: yo como expresidente no tengo que estar metiéndome en los avatares diarios de la política colombiana. Pero desafortunadamente aquí, en Colombia, y sobre todo uno especial, que ustedes lo conocen perfectamente, él no quiere soltar el poder ni un centímetro. ¿Y cuál es el miedo a la paz? ¿Cuál es el miedo a la verdad? ¿Cuál es el miedo que construyamos un país como lo ordena la Constitución de 1991? ¿Por qué cierto grupo politiquero, porque son politiqueros, le tienen miedo a la construcción de la paz? ¿Por qué le tienen miedo a hacer efectivo un acuerdo que se hizo con un grupo al margen de la ley y que es incluso puesto en el mundo entero como un ejemplo de cómo construir la paz? Los únicos que no hemos entendido eso somos los colombianos. Yo pienso que desafortunadamente a veces las palabras, el lenguaje de nosotros nos traiciona. Y quizá llevados por la emoción, porque somos emocionales, decimos cosas que después vamos ajustando. Tocaría siempre preguntarse cuál es el sentido, y los abogados sabemos de eso, del sentido de la ley o el espíritu de la ley. ¿Qué significa el poder constituyente? El presidente Petro ha venido deshojando el libro poco a poco con una serie de terminología que obviamente para los medios es un caldo de cultivo para decir: es que se quiere reelegir, es que se quiere hacer una constituyente, como si eso fuera algo inconstitucional. ¿Por qué todos esos interrogantes y todo ese sistema crítico que se está haciendo ahora no se hizo cuando Uribe sí se hizo reelegir? Y ya sabemos las consecuencias de esa reelección, cómo fue que el Congreso aprobó esa reelección. Entonces, yo creo que es importante
que el pueblo colombiano, nosotros todos, hagamos un estudio concreto, objetivo, razonable, científico si se quiere, del acuerdo de paz que se firmó con la FARC en el 2016. Y ese acuerdo nos lleva a nosotros a construir un país distinto del que estamos viviendo y que conocemos. Un país bajo los principios del progresismo. Ahora que hablaban del tema de la nueva presidenta de México, que tiene un historial bastante importante para la sociedad latinoamericana. Muchísimas gracias a nuestros panelistas el día de hoy por sus análisis y la exposición de sus puntos de vista. Lo hemos visto, el país sigue distraído en debates importantes. Se quieren cambiar los estatutos, creyendo que al cambiar los estatutos se cambia la institución. Voy a poner un ejemplo simple. A los que viven en edificios, cambiando por completo las normas de convivencia, las actas constitutivas de las asociaciones de vecinos, ¿se cambia la cultura de los vecinos? El problema de nuestro país no es un problema constitucional. El problema de nuestro país es un problema profundamente espiritual y moral. Se podrá reformar la Constitución, pero si no cambia la cultura, los principios y los valores, se tendrá una carta política que con el tiempo vendrán otros con cualquier tipo de intereses a intentar modificarla para poner las reglas de juego a beneficio de sus propósitos y sus fines políticos. Y en este marco caben todos, porque yo no me voy a cansar de recordarles que los que hoy cuestionan la convocatoria de una constituyente y a la reelección, en el pasado la defendían. Y quienes hoy la promueven, en el pasado la cuestionaban. Entonces, lo que es igual para el burro, no es igual para la burra. Y ahí es donde está el problema. ¿Quién será la burra y quién será el burro? A propósito de que ahora los expresidentes se viven llamando burros el uno al otro, santos de devoción y no por el apellido. Y ojo con lo que voy a decir. Eso refleja mucho el nivel de nuestra cultura política. Cultura de insultos, de improperios, de ausencia de argumentos y precariedad en la toma de decisiones. La gente está esperando soluciones. El excluido está esperando que lo tengan en cuenta, que lo incluyan, que tenga oportunidades y que la igualdad sea de oportunidades y no solamente un artículo establecido en la ley o en la Constitución. Cambiar el mapa no cambia la ruta. La ruta y el camino trazado por la voluntad y el destino es superior a lo que quieran dibujarnos. Aquí hay que tomar decisiones profundas y estructurales, dedicarse a gobernar y a resolver los problemas. Y es que es mucho más fácil. Al señor presidente, yo no soy enemigo de la reelección y mucho menos de la constituyente, y no por él ni por los que han intentado reelegirse e invocar el poder constituyente. Sí, aquí hay que hacer cambios, pero el principal cambio es un cambio en la conciencia moral. Si aquí no se acaba con la corrupción, le podrán poner otro nombre al Estado Social de Derecho y seguirá el mismo muerto en otro cajón. Los cambios de cajones no cambian los sepulcros, ni hacen más digna la muerte. Este país es un país de vida, es un país rico, lleno de esperanza, de grandes recursos, con el potencial y el talento humano acorde con las bondades de su geografía y su exuberante belleza natural. Es hora
de que tengamos líderes que vayan acorde de esa tierra del encanto, de ese realismo mágico, de ese espíritu poético que nuestra naturaleza nos ha regalado y del cual disfrutamos todos los días. Es hora que esos recursos sean distribuidos equitativamente entre todos los colombianos y no entre camarillas, plutocracias y partidos. Ha llegado el momento de una nueva conciencia social que mejore nuestra cultura política. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.